Buenas tardes, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de Solo sé que no sé nada, programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esa magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si está en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.org desde donde quieras que esté. Y si está en Jerez, también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás las mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio ubicado en el Paseo de la Delicia número 37 de Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Arrancamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a esta casa, vuestra casa, donde la radio se convierte cada día en encuentro, memoria, cultura y cercanía. Hoy tenemos el enorme placer de recibir en una de esas personas imprescindibles en la historia viva de la radio local andaluza. Un hombre que lleva casi 3 décadas entregando su voz, su tiempo y su pasión a los micrófonos de Radio Trebujena. Nos acompaña Antonio Pérez Núñez, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Es colaborador histórico de Radio Trebujena desde sus comienzos en 1997. Efectivamente. Actualmente dirige y presenta programas tan queridos en Trebujena como Nostálgico y El Coplero, espacios donde la música, los recuerdos y las emociones cobran vida para los oyentes. Pero Antonio es mucho más que un hombre de radio musical. Es también un apasionado del cine, un gran conocedor de la cultura popular y, sobre todo, una de esas personas que siempre están dispuestas a colaborar cuando la radio llama a su puerta. Con él hablaremos de la evolución de la radio municipal, de la importancia de las emisoras comunitarias, de los 40 años de la EMA RTV, de la memoria cultural de Trebujena, de música, de cine y de tantas historias vividas detrás de un micrófono. Y además viene acompañado por otro gran compañero de Radio Trebujena. Me sale Trebujena de por sí, no tendría por qué. Pero de la tribu ajena. De Radio Trebujena, que es Luis de Manuela. Y también está Carlos Villagrán, está casi toda la radio de Trebujena aquí. Tenemos también un oyente asiduo que no se conforma a escucharnos por la radio, que quiere escuchar el programa en persona, ¿no? Y compartiremos también nuestros recuerdos, experiencias y mucho amor por la comunicación cercana y humana. Así que acomódense, suban el volumen de la radio porque tenemos muchas cosas que contar. Antonio, ¿cómo recuerdas los primeros días en Radio Trebujena? Allí, otra vez Trebujena, allá por el año 1997. Pues yo entré a los comienzos de la emisora, a una distancia de un mes aproximadamente, que me propusieron hacer un programa de cine con un compañero, y a raíz de ahí surgió la idea, ¿quién entiende en Trebujena más de copla del orbe terráqueo? Dijeron el Antonio Pérez. Entonces hice El Coplero y posteriormente, como antes se emitía por la mañana y por la tarde y había que cubrir más espacios, pues hice El Nostálgico, hice un programa de cantautores, en fin, diversos recorridos por la... Oye, Antonio, ¿quién fue el que tuvo la idea inicial de crear la emisora?
Yo entiendo que fue el concejal de Cultura de entonces, entiendo yo. Tal vez Carlos sepa mejor la referencia concreta. Yo que fue el concejal de Cultura, obviamente, porque es una radio municipal. Oye, ¿y qué significó para ti formar parte del nacimiento de la emisora? ¿Sí? Me imagino que siempre los comienzos son difíciles o hay cierta inconcordancia, hay que ir arreglando cosas. Sí, claro, primero se cometían errores de dicción, bueno, de dicción todavía los cometo. Y, en fin, una cierta inexperiencia, pero poco a poco te vas adaptando. Y como además el cine es un tema que a mí me agradaba, y yo siempre he sido un forofo del cine desde que tenía un conocimiento del ser, pues para mí no era ningún trabajo, era una complacencia. Oye, ¿cómo era la radio local en aquellos momentos? ¿Qué decía la gente de Trebujena? ¿Van a poner una radio? ¿Habéis escuchado la radio? ¿Qué se comentaba en los inicios? En un comienzo había lo que se llama colaboradores, del cual yo también era uno y soy. Había muchos colaboradores, pero poco a poco se va un poco desgajando por la cuestión de que ya ha perdido, digamos, la primera impresión, que suele ser más positiva. Después ya la gente empieza a cansarse y paulatinamente pues hay menos colaboradores. Pero ahora tenemos un plantel, ahora tenemos programas solamente por la mañana de 11 a 2, de 11 a 12 el programa de colaboradores y de 12 a 2 el programa, el magazine matinal atípico. ¿El diario? Con las noticias, las entrevistas, un poco de música. ¿Y no tenéis programas semanales también? ¿O? Sí, hay un programa los viernes por la tarde que es de tipo también, vamos a decir de alguna forma, entretenido, ¿no? Sí. Antonio, ¿qué ha cambiado más la radio? Porque ya son como 30 años por ahí, ¿no? Claro, de Radio Trebujena. Del 97. O se van a cumplir el año que viene. Los 30. 30. Nosotros el año que viene vamos a cumplir 40. Exactamente. ¿Qué es lo que más ha cambiado desde entonces hasta ahora? En cuestiones técnicas, en cuestión de edición, de calidad de sonido. No, la radio aquella, como es bajo presupuesto, digamos, pues no cambia mucho, técnicamente no cambia mucho. A veces hemos tenido que sortear inconveniencias con el equipo ya un poco de aquella forma, obsoleto exactamente. Y total, ahora pues mantenemos más o menos el tipo, aunque de vez en cuando nos da alguna sorpresilla. Oye, ¿qué mantiene intacta desde hace 30 años? ¿Qué cosa más importante mantiene intacta la emisora de Radio Trebujena después de 30 años? Bueno, yo en un principio cuando se creó Radio Trebujena, yo pensaba que no duraba más de 10 años, pero se mantiene, pese a todo, se mantiene todavía en antena, se mantiene el personal, en fin, y actualmente pues tenemos a Carlos Villagrán Río, que es prácticamente el sostén principal de la radio. ¿Y el más grande? Y el más grande de todos, más voluminoso, por lo menos en altura. En altura de mira. Antonio, ¿por qué crees tú que la radio sigue siendo tan importante para los pueblos? Claro, la radio, mientras que la televisión te requiere una exclusiva visión, tiene que estar pendiente. La radio la puedes escuchar de cualquier forma, haciendo la labor del hogar o cantando una sevillana mismo. ¿Y qué por tiene? Decir alguna tontería. No, hombre, se puede hacer fregando, limpiando, claro. Barriendo, de cualquier manera, le da más voz y ya la escucha claro. Igual, ¿no? Oye, ¿qué tiene la radio municipal que no tienen las grandes cadenas? Yo creo que una cierta autonomía, una cierta independencia. Yo con la radio tengo libertad para aducir y decir lo que me parezca, mientras que las cadenas están todas muy enfiladas con su carácter dependiente de una ideología determinada, de unos medios económicos determinados. Ya lo estamos viendo, ¿no? Cada vez los medios de difusión son cada vez más de 3 o 4 empresas poderosísimas que obligan al personal a seguir una línea política, social. Ahí tenemos el ejemplo de Ángel Barceló. Exactamente, ahora. Exactamente. Esto de ser libre pensador o periodista autónomo, ya no, ahora se exigen más mercenarios de la comunicación, por decirlo de alguna forma, aunque sea fuerte.
Oye, ¿notáis la cercanía de los oyentes? ¿Os llaman por teléfono? Yo llamé una vez a Radio Trebujena y salí en antena. Iba a hablar con Carlos y salió ahí una cosa que, claro, que, hay un que no me esperaba. hay un espacio de media hora aproximadamente al final de la programación que llaman los oyentes. Y cada uno pues expresa. También hay un tema común que se trata ese día y cada uno dice lo que le parece y puede opinar de todos los tipos de cosas. ¿Y qué significa para ti eso de poner a los vecinos? ¿Los vecinos se consideran ellos protagonistas de la radio? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Aquí Luis de Manuela eras tú, ¿no? Que sí. Tú puedes intervenir también cuando quieras, ¿eh? Hola, buenas tardes. Que eso, ¿se consideran los vecinos los protagonistas de su radio? ¿La entienden como yo creo que su radio? En Trebujenas por lo menos sí. Y además la intención por nuestra parte es que ellos no solamente se sientan cómodos participando, sino que se sientan los verdaderos protagonistas, porque verdaderamente en un pueblo pequeño como Trebujena, que somos 7.000 habitantes, si ellos no fueran los protagonistas, nuestro trabajo realmente no tendría sentido. Así que sí, le damos completamente el mando a la audiencia para que se considere la verdadera protagonista de la emisora. ¿Y tú qué haces en la radio? ¿Haces programa? Yo tengo un programa cultural todos los martes, Aljamía, que trata temas de cultura andaluza, pero también Iberia y la humanidad. Voy alternando normalmente cada semana un tema según el ámbito geográfico. Oye, ¿y cuál ha sido vuestro momento más emocionante que has vivido? Antonio, que tiene más experiencia, porque es más antiguo en la radio. Bueno, el momento emocionante que hayas vivido en antena. Yo recuerdo algún pinchazo, por ejemplo, ya le comentaba esta tarde con esta gente, de que una vez entrevisté a Luis Aguilé y yo, alardeando de mi sapiencia sobre su trayectoria artística, le hice 2 o 3 preguntas no adecuadas y entonces me dijo: ¿qué me pretende? ¿Hundir mi carrera? ¿Pero qué le preguntaste? Le pregunté sobre la canción El Tío Calambre, que tuvo problemas de censura. Hizo una dedicada a las fiestas de San Fermín, que también tuvo sus problemas. Estuvo en Sevilla y fue 15 asistentes al teatro solamente, y ya claro, mi intención era, digamos, hacerle conocedor de que yo sabía su trayectoria, pero eso lo tomó por la tremenda y no se fue, se siguió hasta el final. No se fue. Después al final nos arreglamos como pudimos. ¿Y alguna anécdota divertida que nunca olvidarás, aparte de la de Luis Aguilé? No sé, ahora mismo me coge un poquillo de... Oye, ¿alguna vez os habéis quedado sin sonido, o se os ha ido la luz, o ha pasado alguna cosa extraña? Sí, Nosotros tuvimos una varias veces, de hecho. El día del apagón, por ejemplo, ¿qué pasó? Porque la hora del apagón fue en hora de emisión. A mí no me cogió allí ese día, pero sí que es verdad que en el programa mío concretamente he vivido 2 o 3 experiencias similares y es una cosa bastante ingrata, porque claro, uno con todo su programa preparado, a lo mejor ya bastante avanzado, son 55 minutos, pues si voy por el minuto 40 me faltan 15 y en ese momento se pierde la señal por el motivo que sea y la verdad es que uno se queda, como se suele decir, con cara de tonto. A mí también me ha pasado muchas veces que se va la luz y hay cortecitos de segundo, de vez en cuando, eso supone que la radio se queda unos minutos sin sonido. Y claro, a mí cuando me pasa eso, yo que soy un rabo de lagartija, me pongo nervioso y se hace el programa y sale fatal. A partir de ahí puede pasar de todo. Nuestros compañeros técnicos... Soy la Carmen Sevilla de las ondas. Se están riendo porque a ellos también le han pasado algunas cosillas y por eso que se están riendo también, ¿no? ¿Habéis aprendido algo personalmente que en tu vida gracias a la radio, a los dos lo digo, que te haya enriquecido personalmente el conocimiento de otras personas, no sé? Hombre, a mí particularmente el hecho de hacer el programa que hago me obliga a investigar sobre los temas. Yo ya venía con esa afición, pero ahora, al tener que tratarlos en un programa para la audiencia andaluza, pues me motiva a ser mucho más riguroso en la investigación y eso me ha hecho cultivarme más. Y lógicamente aquí he aprendido mucho de Antonio también, porque siendo una de las grandes referencias radiofónicas de Trebujena,
pues he aprendido mucho de su estilo, de cómo lo hace, de cómo lo enfoca, y tanto a nivel humano como cultural he aprendido mucho, no solamente en Radio Trebujena, sino anteriormente en mi periplo anterior en la radio aquí en Jerez. ¿Dónde estuviste en Jerez? En la COPE. Oye, ¿en algún momento te ha cambiado tu vida la radio? Hombre, mi vida ahora mismo, que llevo ya jubilado, la friolera de 18 años, me sirve como un aliciente para una motivación importante en mi vida lúdica y diaria. Yo hago mis programas también con respecto a una cierta temática. Por ejemplo, en un programa de copla dedicado, que digo yo, a lo mejor a mujeres, digamos, específicamente atrevidas, por decirlo de alguna forma, pues eso tiene que tú estrujarte el cerebro, buscar qué tipo de canciones, e investigar, ver la discografía, en fin. Requiere un tiempo. Yo cada programa que hago le puedo dedicar muy bien, cada programa de 1 hora le puedo dedicar 8 o 9, porque lo hago sobre... No me hace falta que me lo jure. Me busco temas difíciles, no fáciles. Mujeres atrevidas. Ayer hice, por ejemplo... O sea, tiene un léxico bueno. Bueno, y según nos ha dicho Carlos, siempre que te llama estás dispuesto para todo. Yo sí. ¿Y qué significa? Todo el tiempo del mundo, como diría Manolo Otero. ¿Te acuerdas de aquella canción? ¿Cómo era? ¿No? Era un diálogo así, una canción de Zurro, que se llamaba Todo el tiempo del mundo, de la década de los 70, claro. Yo entonces ya era viejecete y... Era mayorcete, hombre. Sí, yo conocía a Napoleón de Cabo Primera. Mira, ¿sabe que tenemos aquí un colaborador también de la radio? Dice que él jugaba al aro en la explanada donde está hoy la Catedral de Jerez. Y dice, tú si llevo yo aquí tiempo con esto. Y es un hombre que aproximadamente podrá tener tu misma edad. Muchas veces se juega con esas cosas, ¿no? Luis, ¿tú crees también que la radio forma parte de, en cierta forma, de un servicio público? Claro, es que para mí es el medio por antonomasia. Aparte de que fue el primero que se creó mucho antes que la tele, 30 años, la radio tiene la peculiaridad, como dice Antonio, de que tú puedes estar haciendo cualquier cosa y no necesariamente tienes por qué estar mirando el receptor. Nos acompaña, nos motiva, nos ilusiona, nos informa. Y, lógicamente, una vida sin radio no se entendería, a pesar de que han salido luego muchos inventos tipo Internet que se puede uno informar a través de muchos formatos, pero la radio siempre nos va a acompañar. La radio también tuvo una función importante durante la pandemia. Te daba información de cómo va la cosa. Y para los miedicas como yo, que no salía ni a la puerta de la calle, pues eso nos lo venía muy bien, para saber por dónde iba más o menos el volumen de afectados. Como ahora en las elecciones. Bueno, en las elecciones ahora mismo con el móvil se puede ver rápidamente cómo va el tema, ¿no? Oye, ¿y qué importancia tiene pertenecer a la EMA? La EMA RTV. Hombre, mucha. Es una responsabilidad muy grande para mí. Me da alegría. La verdad es que yo soy una persona con poco ego. Quiero decir que si el programa no hubiera entrado en la onda local de Andalucía, pues yo estaría igual de satisfecho y contento haciendo el programa en Trebujena. Pero lógicamente esto me aporta una motivación especial y me da un plus de responsabilidad. Así que es una alegría fundamentalmente como trebujenero. Ya no te hablo en el aspecto personal de locutor. Porque, insisto, ego lo tengo muy bajito, pero por Trebujena me alegro mucho. Antonio, ¿qué diferencia hay a una radio comunitaria a otros modelos de comunicación? Como el Internet y todas esas cosas. Hombre, yo me supongo que la información más inmediata de la localidad, que la información, digamos, que a ti en cierto modo te afecta directamente sobre tu vida cotidiana. ¿Creéis que...? Y que hay información que no puedes tú, digamos, seleccionar en otros medios, ¿no? Es más autonómicos y más nacionales, ¿no? Que es la información a mano de tu entorno más cercano. ¿Y cree Luis que Andalucía necesita más medios de comunicación cercanos y humanos como la radio local? Hombre, como está el panorama político, yo creo que es más necesario que nunca contrarrestar con emisoras de barrio, con cadenas
eminentemente populares que dé voz al pueblo, porque es que si no estamos muy bien apañados, ¿eh? Y lo digo irónicamente, obviamente. Así que sí, para mí este tipo de emisoras, tanto comunitarias como municipales, son muy, muy precisas y muy bienvenidas ahora mismo en el territorio andaluz. Y que no tenga un amo detrás, que te diga lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Claro. Lógico. Es fundamental. Claro. Oye, ¿qué programas han marcado la historia de Radio Trebujena? ¿Qué programa? Han marcado la historia. Habrá programas que se hicieron, por algún motivo se dejaron de hacer, como pasa en todas las emisoras. Hay programas que se mantienen a través del tiempo, que es este de los viernes de Carlos Villagrán Vidal. Hay programas, los míos también se han mantenido, el de cine no, porque yo lo hacía con compañeros y como ahora me veo solo, pues difícilmente no me quiero hacer un programa fundamentalmente de lectura o de diálogo en plan solo, ¿no? Con quien me dialoga yo. Entonces, pues no existe, pero sí existe el coplero y existe el nostálgico. Yo en el coplero incluso me invento historias, pero con un carácter social y político. Cuento un cuentecito y que cada uno pongo las canciones adecuadas a ese cuentecito. Y para que cada uno... Y doy mi punto de vista ideológico. Que naturalmente será progresista, porque en Trebujena es progresista al 100%. Me supongo que sí. Te supone, no, lo dicen los datos electorales. Claro, no hace falta. Allí nunca ha gobernado la derecha. No. Jamás. Y además esta Por vez... lo más, el PSOE. Esta última vez los 3 primeros partidos son de izquierda. O sea que ha quedado, incluso el PP ha quedado por debajo de los 3 primeros. 3 primeros, queda el cuarto y quinto el de la extrema. 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 Oye, dura, ¿tú qué dura. Bueno. Antonio, ¿qué buscas tú transmitir con Nostálgicos? Me imagino, no he escuchado nunca el programa, pero me imagino que traerás canciones antiguas que te provoquen lacrimógenes, me he inventado una palabra ahí, que te invoquen todas estas cosas, la nostalgia. Sí, yo hago los programas con respecto también mucho a mi gusto, lo debo de reconocer, pero intento siempre poner no las canciones repetitivas, más conocidas, sino buscar siempre aquellas curiosidades, aquellas cosas, enfocar las canciones con el entorno político, social, haciendo mucha alusión a la época en que se hizo la canción, el mensaje que se quiere transmitir, en fin, un poquillo por ahí también, ¿no? Y sobre todo eso, coger un tema determinado, vamos a decir, por ejemplo, profesiones o las lechugas del vecino, pues coger 15 canciones que hablen de las lechugas del vecino. Ajá, muy bien. Bueno, tiene que estar interesante de escucharse en un programa. Oye, ¿qué tiene la copla que sigue emocionando generaciones tras generaciones? Aquí tenemos un programa también que se llama La Copla, muy similar, que está desde los inicios de la emisora, tiene 40 años el programa, igual que la radio. Se emite a diario, de lunes a viernes, y tiene una audiencia... ¿Qué horario? De 11 a 1. Lo escucho. De lunes a viernes. Te puede servir de orientación en alguna cosa. Además de copla, ponen copla antigua, copla más moderna, en fin, ese tipo de música. Y a veces vienen invitados, en fin, el programa está muy interesante, lleva 40 años. Pero lo que te estaba preguntando es que cómo sigue la copla, canciones tan antiguas, canciones que a la gente joven seguramente no les gusta, ¿no? Yo creo... Y sigue emocionando a la gente también, a la joven. Sí, yo creo que la copla estuvo un poco señalada, a veces denostada, pero yo creo que eso no, porque... Quitado ya ese San Benito, la copla es una canción de tipo popular. Ya hay intérpretes como Carlos Cano que hablan de la copla, cantan copla, martirio, que no son sospechosos, e incluso gente que no eran del régimen, que eran gente de la copla. Ahí tenemos al letrista Salvador Valverde, autor de muchas canciones famosísimas que tuvo que exiliarse, el Angelillo, el Miguel de Molina, la Micaela, hay un largo etcétera. Ese San Benito ya creo que ya se ha eliminado, por lo menos mayoritariamente, y claro, la copla nace de una serie de un tiempo determinado, ya en el siglo XVII, XVIII, hacia la tonadilla, de ahí fue evolucionando
con el cuplé, digamos, pasado por el tamiz de corte andaluz, y ahí llegamos ya en el 29, 30, 31, llegamos a la copla, y se mantiene, y yo creo que incluso sus discos se venden, lo que pasa que parece que algunas editoriales de canciones no la ponen en el mercado, pero sí, yo he visto que es un género que además tiene todavía su afición, quizá un poco mayoritario, pero también eso depende, los gustos también dependen de la oferta y la demanda. Si te ofertan mucho un tipo de música, al final ese gusto se acaba imponiendo. Ahora, si tú preparas a la gente, la música, la copla o la música clásica, pero el gusto va cambiando y va haciendo el personaje más selecto en lo que escucha y en lo que ve. Eso es lo que también se ve, que muchas veces la demanda obedece también a la oferta. A mayor oferta, pues la demanda también está compatibilizada un poco con eso. O sea que... ¿Qué artista de copla admiras tú especialmente? Yo casi todo. Pero no sé, yo por decirte mi ranking, puedo decir mi ranking, pero si ahora bote pronto podría decir Concha Piqué, Juanita Reina, Rocío Jurado, Lola Flores, Antoñita Moreno, Imperio de Triana, no sé, y además un largo etcétera. En el bando masculino, Miguel de Molina, Miguel de los Reyes, Antonio Molina, Juanito Valderrama, no sé, un largo etcétera. ¿Tú crees que hoy se escucha música de manera diferente? Sí, porque se escucha por otros medios, las redes sociales, los móviles, las tablets. Y entonces, claro, los gustos también. Yo cuando voy y veo pasar por la carretera un coche con música de música o esos ruidos, ¿no? Y sobre todo cuando ponen nosotros llamamos música guachi. ¿Se está perdiendo la costumbre de escuchar la radio con calma? Yo le llamo escuchar la radio con calma, como tú decías al principio. Pues estoy fregando, estoy barriendo, no sé qué, estoy tranquilo, relajado. No sé, esa música que tú decías que se escucha desde los coches, que parece a ver cuál es el que suena más fuerte, ¿no? La guachi. Eso que te decía, se está perdiendo una costumbre más serena de escuchar música. Antiguamente, yo recuerdo en mi infancia y demás, que las canciones duraban en radio, que entonces la radio era el principal foco de escucha de la música. Duraban meses y meses, incluso años, pero ahora no, ahora te sacan una canción y al otro día ya hay otra novedad discográfica, te sacan un ritmo que se inventa y te sacan a pocos días otra cosa similar. Y ahora la música se ha convertido en unos gestos de usar y tirar. No es ya... Oye, necesita apenas autores de calidad, ni de enjundia, ni de... La cosa está... Yo creo que está... No sé, lo mismo es prejuicio mío, que siempre los mayores siempre abominamos de lo que ha pasado, pero yo creo que sí que estamos en una época mala para la lírica. Es otra manera también. Otra manera, pero yo, hombre, he dicho que puede ser prejuicio mío, yo veo menos calidad ahora. Uh-huh. ¿Y cómo selecciona la música de tus programas? ¿Te lleva mucho tiempo? Porque te debe llevar tiempo. Tú dices, vamos a hablar, yo qué sé, de cualquier tema, de un tema político. Claro, no. Vamos a hablar de elecciones, ¿no? ¿Es un programa para las elecciones? No. ¿O de algún tema, o de teatro? Por ejemplo, ¿qué programa hice ayer en mi casa, confeccionando? Pues un programa de canciones dedicado a Manuel Benítez el Cordobés. Ah, bien. He buscado por ahí, pues hay, por ejemplo, una cantante francesa llamada Dalida, de origen argelino, que canta, de origen egipcio, que canta una canción al cordobés. Tom Jones hizo una ópera erótica al cordobés. En Portugal hay una tal Madalena Iglesias que le canta al cordobés, y en España la tira. Eso también va en y no función. son canciones conocidas. Mayormente no. Populares, no son populares, digamos. Yo es que siempre rebusco lo más difícil. Como en el circo, lo más difícil todavía. Uh-huh. Y eso lo sabe Carlos, que me hace el control. Se pueden llamar dichosos los oyentes de Radio Trebujena. Hombre, claro. No, por eso he puesto, de los 30 años he puesto María de la O y Ojos Verdes una vez o dos, nada más. Ya ves. O sea que el que escuche Los Copleros sabe que seguramente va a escuchar algo... Hay un arsenal desconocido ahí, enorme.
Oye, ¿qué canción te emociona más? Cada vez que suena alguna que dices tú, las canciones traen recuerdos y emociones, ¿no? Sí. Entonces, una canción que digamos que casi te hace medio llorar. Hay una muy triste, de Gracia de Triana. A ver si me acuerdo el título. No sé, no me acuerdo bien el título, pero es de un desgarro enorme, ya no solamente por la letra, sino también por el tono de voz de Gracia de Triana, que tiene ese aspecto de tristeza en la voz, y a mí me produce mucha emoción. Oye, ahora... Algo así se llama como Te quiero así o Porque te quiero, una cosa así, no me acuerdo bien el título. Y me produce mucho. Además, eso lo combino con esta mujer, Gracia de Triana, era lesbiana en su época, los años 40, 50, y tenía una compañera, la compañera falleció y se quedó ella sola, y ella murió la pobre, tenía unos perros en la casa, ella murió y aparecieron los vecinos porque no la encontraba, no escuchaba a ella por el barrio, a qué le pasa a Gracia. Entonces la descubrieron que se la había comió, royó los perros. Entonces esta historia tan triste la uno a la canción y realmente me produce esa emoción que se me ha dicho que canción me produce esa cuestión. Oye, esta pregunta es difícil, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué cantante considera imprescindible en la historia de la música española? No solamente en el flamenco y en el cante. El imprescindible. Pues, el inolvidable. Puedo decir, por ejemplo, Rafael. Yo soy rafaelista también. Pese a mi progresismo, me gustan mucho los cantantes añejos y eso. ¿Te gustan hasta las canciones que hacen referencia al cordobés? El cordobés es un torero que no ha conocido la generación actual. Claro, es que el cordobés, otro que hice de Manolete. Manolete tiene un rasgo especial, que entonces estábamos en la autarquía, en el nacionalcatolicismo, y este era el torero representante, digamos, del régimen, y se hundió el mundo cuando falleció en el año 47. Y eso, pues le hizo en canciones, pues todo el cancionero español, lamentándose de su pérdida. Es decir, que todas las épocas tienen su momento también social y político, ¿sabes? Todas las canciones. Si tú las miras en ese contexto, todas tienen un porqué. Está para Luis, que está muy calladito ahí, estamos escuchando todos, los de allí atrás también están escuchando muy atentamente. Tú no los ves, pero yo sí los veo. Y están, en otros programas ponen a hacer crucigramas. Me parecería una osadía y una falta de respeto interrumpir al maestro del que tanto ha aprendido, ¿no? Hombre, pero tampoco podemos dejarte a ti aquí mudo, ¿no? Oye, ¿qué diferencia encuentras tú, Luis, entre la radio de antes y los podcasts actuales? ¿Crees que se va a perder la radio en beneficio de los podcasts? No creo. No creo que se vaya a perder la radio tradicional, pero es verdad que se van a modificar muchos conceptos porque ya incluso programas de radio normales se están conceptuando como si fueran podcasts. Pero yo creo que el estilo de radio tradicional, como el que estamos haciendo aquí nosotros ahora, por ejemplo, el que hacemos Antonio y yo, o los dos Carlos, esos programas son imperecederos, porque la radio siempre va a necesitar ese factor más espontáneo, más en carne viva, en contacto humano en la mesa, que no lo tiene un podcast. Oye, ¿tú crees que las nuevas generaciones valoran suficientemente la radio? Me gustaría pensar que sí, porque claro, si no, diría que mi trabajo está siendo poco menos que en balde. Pero me temo que se están decantando por otras plataformas y sobre todo el tener la música enlatada, bien sea en coche, bien sea en los antiguos Walkman, yo no sé ahora cómo se llamarán. Quizás la radio no esté para estos jóvenes en el momento más boyante posible, pero de todas maneras creo que también eso depende mucho de qué les ofrezca. Si hay un contenido que sepa enganchar a la juventud, que logre captar su atención, pues puede que a lo mejor incorporemos a las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú el futuro de la radio local? Bueno, a falta de bola de cristal aquí ahora mismo, pues... hombre, si te digo la verdad no lo sé, pero mi deseo sería que continuara por lo menos tal cual está ahora, y si puede ser que mejorara algo, tanto desde el punto de vista técnico como del número de colaboradores que se animaran a hacer programas. Pero eso el tiempo lo dirá, obviamente. Pero hay un hándicap en ese aspecto, de que solamente tenemos
un brazo ejecutor y haría falta más personal para ese radio que se podía hacer con más amplitud de horario y con más medios. Haría falta alguien más, porque ahora, si no fuera por Carlos Villera en Río, la radio no existiría. Porque es el único que tenemos a mano, en control y en la programación habitual. Es un silencio porque nos pasa también aquí un poco, no voy a hacer mucho. Bueno, Antonio, ¿qué consejo le darías tú a un joven que quiere dedicarse a esto? Que hay, por lo visto, hay poco, por lo menos en Trebujena. Bueno, en Trebujena no creo ya que haya mucha gente, pues la gente... Hombre, ahora tenéis a Antonio Fuego, que es amigo mío, ¿eh? Antonio Fuego. Lo he escuchado, lo he que escuchado tiene alguna vez. programa con los lunes. Sí, pero digo, programa que... Bueno, que tampoco es que sea joven, precisamente. Bueno, ya tiene su... No sé qué edad tendrá, pero más de 50 tiene. Porque ya tiene nietos. Bueno, eso, ¿qué le dirías tú a un joven que quiere meterse en esto y...? Hombre, es una cosa interesante, pero yo creo que los jóvenes no están mucho... Tenemos una especie de guerra perdida, porque la gente va más a otro tipo de actividades. Estamos en una sociedad un poquillo, no sé cómo denominarla, pantagruélica, o yo qué sé cómo llamarla, que si la botellona, que si los caracoles, que si el bar, que si la comida, que si el vestidito en condiciones, pero la cosa cultural y eso... El otro día estuve yo en una película en el teatro, unos 30 personas. Una lástima, porque claro, un aforo de 350, que da 30 personas, me parece que hemos perdido alguna guerra. El alma a los pies. Me parece que hemos perdido alguna guerra, por lo menos alguna batalla. Oye, Antonio, ¿qué cualidades tiene que tener un buen locutor? Hombre, yo, por ejemplo, una dicción tan perfecta como la mía. O como la mía que digo Trebujena. No, hombre, ahora fuera de broma, hombre, la dicción es importante para que te entienda el personaje, obviamente. Pero idea de cómo hacer un programa, de que sea entretenido, que no sea un muermo. Porque si tú te pones a hacer un programa dedicado a lo que sé, y te lleva 20 minutos hablando de un tema que no tiene sabor popular, yo qué sé, cómo llamarle eso. O te vas a hacer un programa dedicado a la piedra encontrada en el Cerro de las Vacas, un término de Trebujena, y le dedicas 2 horas, pues toda la gente se duerme en el... Le gustará que esté en ese pequeño terrenillo, ¿no? Hay que hablar un poquillo más de... Más extensivo. No, extensivo y que sea asequible, siempre mirando al oyente. Luis, ¿es más importante la pasión, que me imagino que tú tienes, porque no te conozco, o la técnica? Bueno, yo creo que este es el eterno debate que existe no solamente en la radio, sino en todas las profesiones. Yo no puedo elegir una porque si elijo una va en detrimento de la otra, que es tan importante como la que escojo. Así que no puede haber pasión sin técnica y al revés. Pero claro, el componente pasional y en un programa cultural mucho más, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido que yo llevo es porque a mí me agrada verdaderamente. Pues nadie me dice lo que tengo que llevar, todo lo que yo llevo es porque lo tengo en el alma. Todos los programas que expongo ahí, entonces eso es pasión. Ahora, sin una técnica, evidentemente no se podría hacer. ¿Y cómo te preparas tú? Antonio nos ha dicho un poquito lo suyo, cómo lo hace él. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo preparas tú un programa? Pues más o menos igual que él. Yo a lo largo de la semana le dedico varias horas. En mi programa también suele haber bastante música, por regla general. Es un programa musical, no siempre, pero la mayoría de las veces. Y bueno, investigando temas de todo tipo, dedicándole bastantes horas semanales. Antonio, y después de tantos años en la radio, de tantos programas, cuando justo antes de empezar un programa y antes de abrir el micrófono, ¿te pone nervioso? ¿Tienes tensión? ¿Cómo reaccionas tú? Sí, yo los nervios los tengo a flor de pie siempre, o sea que sí. Y cuando cometo cualquier fallillo, ya sea vocal o ya sea de otro tipo, pues peor todavía, ya el programa va sobre ruedas en mal de mal en peor. Cada vez va peor. Como cometo un primer fallo,
Bueno, aquí nos estamos riendo. Muy divertido, ¿no? Oye, ¿y tú crees que el silencio también comunica? Hombre, Porque ahora hemos tenido un silencio aquí, no me acuerdo por qué era. Yo me quedé paralizado porque dijiste algo, no recuerdo ahora lo que era. ¿Comunica el silencio? hombre, ya lo dijo Simón y Garfunkel, que tenía un sonido. El silencio tiene... Oye, además de música también has hecho programas de cine. Sí, sí. ¿De dónde te nació a ti la pasión por el cine? Porque me imagino que en los principios del cine, en Trebujena a lo mejor casi ni había. Teníais que venir a otro... Yo conozco el cine de siempre. Yo, como pertenezco a una generación que pasó muchas calamidades, muchas momentos difíciles, pues para mí era como un refugio donde yo me metía y vivía esa otra vida que no vivía en la realidad. Me hacía mi composición y por lo menos esas 2 horas para mí era una liberación de la vida cotidiana. ¿Cuál fue la película? Un drama de Zautier Casaseca, el mío de la infancia. Zautier Casaseca era un novelista de radiofónico, de los cereales radiofónicos, lacrimógenos. No recuerdo ahora el nombre, Gautier Casaseca me suena el nombre. ¿El nombre cómo era? No, el nombre no me acuerdo. Que no me es totalmente ajeno. Bueno, ¿y la primera película que te marcó en tu niñez? Las primeras películas que hemos visto a casi todo el mundo las recordamos, ¿no? Una india que se llama Madre India, después de Ola al Sol, y una folclórica, que ahí me afición por la copla, El pescador de copla de Antonio Molina. Y pues por ahí me venga a mí el hilo ese folclórico Marujito Díaz. Oye, ¿y el Imperio del Sol, rodada en Trebujena? Hombre, eso fue un acontecimiento. ¿Tuviste tú en el rodaje? ¿Viste algo? No estuve. ¿Pero qué ambiente había en Trebujena en ese...? Hombre, una ambiente de efervescencia, sí. Bueno, yo tenía 10 u 11 años aproximadamente entonces, pero sí recuerdo de pasar con mi padre en el coche por allí por las marismas, por el río Guadalquivir, justo cuando se estaban rodando las escenas, y sí, esos recuerdos los tengo muy grabados. ¿Y alguna película que tú recomiendes? Yo siempre recomiendo La lengua de las mariposas. Uh-huh. Tú seguramente tendrás alguna. Yo recomiendo muchas veces Matar a un ruiseñor, La noche del cazador, El padrino, Queimada, 900, no sé, una serie de películas bastante. ¿Cómo crees tú que ya no hay cine? El cine de... Contado. ¿Cómo crees tú que ha cambiado el cine con las plataformas digitales? Hombre, por el cine, yo hablando de arte en general, yo le creo que también ahora ha empeorado en calidad. Habrá siempre alguna cosa que merezca la pena, pero el nivel es más bajo, pienso yo. Otra vez estoy con los mismos prejuicios. Pienso yo que es más bajo que el de antes. Yo voy a poco al cine, porque ya dependo de los demás que me lleve. Y cuando veo una película de 10 o 12 me gusta una. Quiere decir que el nivel ha bajado para mi forma de pensar y de... Oye, ¿y de bandas sonoras? ¿Cuáles son las que mejores, las que más te gustan? Hay muchísimas, no sé, ahora me viene, por ejemplo, las de Spielberg, no, las de Kubrick me parece buenas bandas sonoras, las de Quentin Tarantino también, en cuanto a música me parece buenas bandas sonoras. Y bueno, y generalmente todos los clásicos, Michael Roxa o Víctor John, el propio John Williams, en fin, muchos de ellos, ¿no? Otro para Luis. ¿Qué relación encuentras tú entre el cine y la radio? Bueno, hay mucha relación porque prácticamente surgen los dos casi al mismo tiempo. Y el cine ha sido una de las estrellas en la programación radiofónica de todas las emisoras. Aparte del deporte, que está omnipresente siempre, el cine ha contado siempre con una programación consagrada en casi todas las parrillas radiofónicas. Así que sí, existe una estrecha relación, ya lo creo. Antonio, ¿cómo describirías tú a Trebujena en lo cultural
y en lo humano. Pues en música nos vamos a decir, ahora hablaremos un poquito, si nos queda tiempo, del Trebujén Festival y del Carnaval de Trebujena. Yo he ido al Carnaval de Trebujena cuando tenía 15 o 16 años, tenía una moto, me montaba con un amigo en la moto. Como era un de 49 no podíamos ir dos, y ya entre los dos pagábamos la multa que sabíamos que la íbamos a pagar para ver los carnavales de Trebujena. Te estoy hablando del año 71, 70, por ahí. Entonces, háblanos un poquito de cómo es la vida cultural, musical y humana de Trebujena. Yo creo que en cuanto a la cultura trebujena, digamos, tiene una cierta superación al entorno de las otras poblaciones. Tenemos un buen nivel cultural, una buena aceptación y una programación bastante asequible y extensa, ¿no? O sea que no está mal el Trebujena en cuanto a cultura, según mi modesta opinión. ¿Y qué tiene Trebujena que enamora a casi todo el que la conoce? Bueno, yo creo que son la gente. Más que Trebujena arquitectónicamente hablando, que bueno, tiene un patrimonio limitado, pero en cuanto al factor humano se refiere, creo que me voy a excluir yo por un momento, voy a hablar de los 6.999 restantes. Creo que son gente muy competente, muy acogedora, y eso se demuestra casi a diario. Son gente muy solidaria, que se implican en muchas causas, y allí el que va no es forastero. Antonio, ¿cómo valoras tú? He estado mirando por ahí cositas del carnaval. El carnaval me encanta, y de Trebujena también. Uh-huh. ¿Cómo valoras tú la iniciativa de la audioteca del carnaval, que tiene sonidos de los años que yo estoy diciendo? Se refiere a la localidad, ¿no? ¿De la localidad de Trebujena o de...? Sí, de la audioteca. Hay no sé cómo está eso archivado, si lo tiene la radio, si pertenece... Hay una audioteca de canciones de carnaval muy antiguas. Sí, por lo visto hay algo, ¿no? En la concejalía, ¿no? Eso más bien lo sabe mejor que yo el Carlos. Julio Pérez. Ay. Y un amigo nuestro que se llama Julio Pérez tiene bastantes cosas que el carnaval, sobre todo de resurgir del carnaval ya en el franquismo, ya resurgió ya por finales de los 60, o antes quizás, 60 y poco, ¿no? Yo no me quería despedir, ya que ha salido este tema del carnaval, sin decir que yo le debo la vida al carnaval. Ah, pues explícalo. Sí, porque mis padres se conocieron en el carnaval de Trebujena. Mi padre era jerezano y por primera vez fue a Trebujena en el año 71 y allí conoció a mi madre ese día. Oye, qué curioso. Y así que le debo la vida al carnaval de Trebujena. Bueno, ¿tú crees que la radio ayuda también a preservar la memoria colectiva? Yo sé, Antonio, bueno, que conteste el que quiera de los dos. Hombre, de eso va la mía precisamente. Yo lo que intento, en la medida humilde de mis posibilidades, es intentar no romper el hilo de la memoria histórica y que, sobre todo, que los pueblos se sientan verdaderos protagonistas de lo que han hecho. Porque nosotros podemos poner 1000 canciones de quien sea, pero eso, a la hora de la verdad, la moraleja es que el pueblo es el que abandera la cultura. Y eso es lo que intento hacer cada semana. Y yo pienso que hay una frase que se entiende como humanidad, pero es real, que quien pierde su historia pierde su identidad y además, si no se conoce la historia, puede repetirse como se está viendo actualmente, ¿no? Cómo están surgiendo movimientos antidemocráticos y el personal pues queda preso de ese populismo barato, de esas promesas fáciles que después no se van a cumplir, por cierto. Entonces es importante saber dónde venimos, qué ha pasado en el pasado más inmediato para saber por dónde no debemos de pecar otra vez. Oye, Luis, hablando un poquito del programa Aljamía, creo que lo emite la OLA, la Onda Local de Andalucía, uh-huh. Y hablando un poquito, porque el nombre Aljamía tengo entendido que es un idioma o algo parecido, explícanlo que sí, sepan, y un poquito del programa también. Es una lengua que crearon los moriscos cuando la conquista castellana, no la reconquista
no hubo reconquista, es mentira. La reconquista no existió. No existió, efectivamente. Había que reconquistar nada. Esto es un invento del siglo XIX, realmente, la conquista castellana. Pues los moriscos, para sobrevivir lingüísticamente en el nuevo entorno de normalidad castellana, tuvieron que crear una lengua con la grafía árabe, pero los sonidos que ahí se expresaban era el romance previo al castellano. O sea, la escritura era en alifato, pero sonaba como el romance previo al castellano. Una lengua híbrida, digamos. Bueno, volvemos con el carnaval. ¿Recuerda tú, Antonio, que como eres más mayor, algunas agrupaciones carnavalescas de la época que te recuerde? ¿O Sí, algunas bueno. letras? Claro, Había unas letras chulísimas, porque en mi juventud no estábamos acostumbrados, iba a Trebujena porque en cierta manera te enteraba de cosas, porque cuando yo escuchaba una letra no la entendía, preguntaba. Era una cosa local de Trebujena, pero muchas veces no eran locales tampoco, trascendían la localidad de Trebujena. Y a veces había un encuentro con algo distinto, porque allí había gente que se vestían de mujeres, que eso no era habitual. Digamos, se rompió unos ciertos cordones anquilosados del pasado, ¿no? Era también una fiesta de la libertad, dentro de las posibilidades de entonces, claro. Pero sí, era una fiesta, digamos, se dice que típica, pero también atípica. Yo a lo mejor te pongo en un compromiso, que nos diga algún grupo de carnaval que fuera bastante nombrado en el pueblo, o alguna letra. Yo recuerdo los que, digamos, los directores de las compañías, de las murgas que se le llaman allí, Pantorrilla, Pepe la Gordita, pero ahora nombre, no sé, me suena algo así como Las Flores de Primavera, no sé. Estoy hablando, no tengo yo la memoria de carnaval muy a flor de piel. ¿Tú crees que Andalucía conoce suficientemente su propia historia? Me imagino que así. De algunos aspectos sí, pero en otras cosas no creo. Ahora estamos precisamente yo que hago un programa folclórico, estamos muy folclorizados. Ahora todo es toros, fiesta y pandereta. Estamos volviendo a los tiempos en que Machado criticaba ese tipo de cosas, a la nimiedad, a lo facilón. Entonces nos hace falta un revulsivo para ponernos más al día y humanamente ser más contundente. Exactamente. Oye, ¿qué importa? El programa Aljamía, entiendo que es un programa, no nos has contado la temática, que cultural, histórica. Me fui con la explicación anterior por los cerros de Úbeda. Es que se me ha quedado, no me ha contestado a esto. Es un programa cultural, histórico. Sí, las dos cosas, y generalmente se suele dedicar a una persona del mundo de la música fundamentalmente, pero también de la historia, del cine, del teatro, generalmente de la música, porque claro, un programa en la radio sin la apoyatura musical durante 55 minutos sería mucho más difícil. Pero hemos tenido durante estos 7 últimos años una temática bastante variada. Te voy a hacer la misma pregunta que Antonio. ¿Tú crees que los andaluces, que tú tienes más amplitud de radio, te oye más gente, ¿no?, por la ola? Entonces, ¿tú crees que los andaluces conocemos suficientemente nuestra propia historia? Radicalmente no. Y lo digo sin ningún género de duda, porque en el momento en que, por ejemplo, uno de los jalones más importantes de nuestra historia, que fue Al-Ándalus, se extranjeriza y la gente lo da por bueno, es que no conocemos la historia. ¿Responde la gente ante programas históricos? Bueno, a nivel de Trebujena creo que sí, a nivel andaluz no lo sé, ya ahí el radio de acción me pilla un poco más lejos, pero quiero pensar que la gente está ávida porque le lleguen informaciones distintas a las habituales. Antonio, ¿qué te gustaría que nunca se perdiera en Radio Trebujena? Yo me doy con un canto en los dientes y con un baile en la muela de que siga la cosa como está ahora. Por lo menos vamos a quedarnos como estamos, ¿no? Exactamente, virgencita,
que me quede como estoy. Por ahora me va bien la cosa. Hombre, si se podría ampliar el horario, yo lo vería idóneo, pero claro, ya eso depende de la dirección del ayuntamiento. Antonio, ¿qué sueños te quedan por cumplir dentro de la radio, si te queda alguno? No, ya eso más o menos los programas que yo he visto adecuados a mi idea y ya está, más o menos. Es decir, que no pretendo hacer ningún otro. En todo caso, el de cine... Si vamos a quedarnos como estamos, ¿no? Sí, el de cine si se pudiese retomar, pues lo vería bien. Pero ahora mismo, con la programación que hay, está todo cubierto. No podría hacerse tampoco. Oye, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus compañeros y tus oyentes? Pues tú debes de ser muy conocido en Trebujena, me imagino. Hombre, creo que sí. Pues por desgracia. Por desgracia, ¿por qué, hombre? Vamos, yo no te conozco nada más que la horita que hemos estado aquí y me ha resultado encantador las cosas que has contado, las anécdotas que has contado y eso. Lo que te preguntaba es que ¿cómo te gustaría que te recordaran la gente del pueblo, la gente de la radio, los oyentes tuyos? Yo sé que me excusa poca gente, pero muy entusiasta de mis programas. Le gusta la copla, un cierto sector ya de mujeres de 50 para adelante, que le gusta la copla, le gusta la música de antaño, y no hay muchos foros donde se puede escuchar este tipo de música. Por lo mismo ustedes también parece que ponéis cositas de este corte, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué significa para ti cuando algún oyente te dice gracias, Antonio? Hombre, como diría el rey, es un orgullo y una satisfacción. Oye, para terminar, después de tantos años de radio, ¿qué sigue enamorándote cada vez que te pones delante del micrófono? Hombre, yo cada programa lo trabajo con ahínco y me parece que es un buen trabajo, por lo menos en la forma o en el fondo, pero en cuanto a mis fallos garrafales, pues lo asumo. Yo siempre digo a la despedida, que tengo una adicción adquirida en el ámbito de la Universidad de Ohio, por ejemplo. Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Antonio Pérez Núñez, yo me lo he pasado estupendo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también a Luis de Manuela. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante lo que hemos estado aprendiendo, por eso el programa es Solo sé que no sé nada. Me siguen quedando dudas y cosas. También muchas gracias a Carlos Villagrán por haberlo traído desde Trebujena. Ahora tiene que subir a la 6ª planta para que te paguen la gasolina. Y a todos nuestros oyentes, también a nuestro oyente excepcional, Pepe Jiménez, que cada vez que tiene ocasión dice que no escucha el programa por la radio, que prefiere venir aquí a escucharla. Y, en fin, a todos nuestros oyentes, volveremos la semana que viene, que no sabemos todavía a quién vamos a traer, pero seguro que va a ser bastante interesante. Solo sé que no sé nada. Buenas tardes.